Hola, hola, buen día. Esto, voy a hablarles, ¿verdad?, sobre el módulo 2. Vamos a presentarle en qué va a consistir el módulo 2, el cual ya pueden empezar a desarrollar. El módulo 2 se denomina Revolución Industrial, Imperialismo y su influencia en Panamá. En este módulo vamos a estar viendo mucho de historia y de antecedentes de lo que fue los inicios, ¿verdad?, del imperialismo y la presencia de este en la región. Siempre entendemos, ¿verdad?, que el imperialismo lo vemos como solamente parte de la política de los Estados Unidos, y cuando empezamos, ¿verdad?, a estudiar eh, la historia de los Estados Unidos, nos damos cuenta también de que ellos fueron víctimas también de estas políticas imperialistas. De hecho, tal cual vamos a estar viendo en este módulo, hay mucha similitud en el desarrollo de la historiografía panameña con la historiografía de Estados Unidos. Siempre también tenemos en mente de que los Estados Unidos, bueno, fue colonizado por Inglaterra, pero antes de Inglaterra estuvo España, igual que con nosotros, ¿verdad? España llega y coloniza gran parte de la costa este y sureste de los Estados Unidos. De hecho, algunas de las lecturas que ustedes van a leer allí, ¿verdad?, van a tratar sobre este tema. ¿Por qué es importante analizarlo? Porque vamos a encontrar similitudes en la forma, ¿verdad?, en que se da la conquista o se da la colonización española en América, en el caso muy particular nuestro de Panamá, y la forma en que se da en los Estados Unidos también, ¿verdad? Esto, de tal forma que vamos a encontrar que incluso tenemos en común este año, ¿verdad? Ese año 1821, como el que va a marcar un hito en la separación o emancipación de los territorios, en el caso de Estados Unidos, de España, y en el caso nuestro también, ¿verdad?, con España, el mismo año. Otra cosa importante en esto, el inicio del imperialismo en este periodo, ¿verdad?, hasta 1821, vamos a notar también entonces que ya Estados Unidos para esos años va a iniciar también su expansión, va a empezar a, a, a promover la incorporación de territorios, ya logrando destacar a los españoles, ¿verdad?, oficialmente del territorio. Entonces va hacia la colonización de los territorios de la costa oeste, que vamos a estar analizando más a detalle en el siguiente módulo. Entonces, este módulo, ¿verdad?, nos va a presentar también los surgimientos del imperialismo europeo, ¿verdad?, y la forma en que la revolución industrial ayudaron a la expansión de las potencias existentes. Entonces, esto lo vamos a ver, ¿verdad?, a través de algunos videos, a través de lecturas. Y en el módulo que les estoy presentando, ¿verdad?, que ya pueden empezar a consultar, vamos a iniciar con esto, ¿verdad?, con ver las revoluciones, ¿verdad?, porque van a ser importantes como un antecedente del imperialismo. Las revoluciones sociales, políticas, económicas y industriales también, analizando muy rápidamente.
Entonces vamos a tener un pantallazo de lo que era el mundo del siglo XIX, también a través de otro videito, ¿verdad? Que una síntesis histórica de cuáles eran las condiciones que se vivían en Europa al inicio y la primera mitad del siglo XIX, ¿verdad? Que es el que va a coincidir precisamente con el expansionismo imperialista en todo el mundo. En el caso nuestro, ¿verdad? Igual, ¿verdad? En el caso de este periodo es cuando vamos a sentir en América Latina también las influencias del imperialismo. Pues bien, vamos a tener esta lectura, la cual es como, al igual que el módulo anterior, es una lectura obligatoria. Tienen de ver todos los links que aparecen aquí, que los van a llevar a documentos en formato PDF o los van a llevar a páginas web, ¿verdad? En este caso, vamos a tomar como ejemplo ¿verdad? La lectura, los Estados Unidos españoles, el legado de España en Norteamérica. Eh, ya saben que le dan un clic y los va a llevar al documento. Pueden verlos allí o bien buscarlo en documentos, en archivos del módulo. Tenemos también una lectura muy importante de un panameño, autor Formas ideológicas de la nación panameña, el cual nos va a presentar, ¿verdad?, la forma en que fue evolucionando ya el pensamiento panameño, que nos va a llevar entonces a crear las condiciones para que busquemos la forma de librarnos de estos yugos imperialistas, ¿verdad? Del yugo primeramente español, posteriormente del yugo colombiano y del yugo norteamericano, que precisamente va a ser la evolución de todo un pensamiento que va a partir de, de, de esa figura del panameño, del panameño mestizo, ese panameño que va a empezar a ver que se les estaba atropellando, que no tenían los mismos derechos que el español, los españoles blancos, ¿verdad? Entonces va a crear un sentimiento de nacionalidad que es el que nos va a llevar a proyectarnos hacia la república que somos hoy. Veremos, por supuesto, en su contexto, ¿verdad?, el grito de la Villa de los Santos del 10 de noviembre de 1821 y igual, ¿verdad?, el 28 de noviembre de 1821 como fecha en que el país entero, ¿verdad?, como Estado, se libera del yugo español. Algunos comentarios, ¿verdad?, que nos va a hacer Simón Bolívar, ¿verdad?, sobre nuestra independencia. Y de allí entonces vamos a tener, terminar aquí con el módulo, ¿verdad? 1821, y vamos a empezar con los materiales. Vamos a tener el primer anexo, ¿verdad? Que son los periodos de importancia histórica de la posición geográfica de Panamá. Vamos a tener 4 periodos. Estos periodos van a ser importantes para el desarrollo de los talleres educativos. El primer taller educativo, ¿verdad?, va a ser en la elaboración de este cuadro. Este cuadro, si bien así se lo menciona, es un cuadro comparativo en el que deben de usar de base el anexo 1, ¿verdad?, que es este que le acabo de mencionar. Este anexo en el que aparecen estos 4 periodos. Pues bien, cada uno de estos periodos aparece un incidente. En este caso, el inicio, ¿verdad?, que es desde 1501. Nuestro istmo sirvió como cruce de indígenas mexicanos y de América Central, en la región andina, por lo cual denominamos región de las rutas. Su desplazamiento era terrestre y acuático, ¿sí? Entonces, claro que se van a dar en este periodo, ¿verdad?, antes de 1501, en realidad no tenemos muchas referencias, solamente algunos hechos, sitios arqueológicos como el sitio del Caño, ¿verdad? Aquí en la península de Azuero también tenemos aquí
Villa, ¿verdad? Tenemos el sitio arqueológico Cerro Juan Díaz, tenemos Sarigua, hacia Santa María tenemos la cueva de los vampiros, ¿verdad? Entonces, en ese periodo, ¿verdad? En que se da esto, y vamos a utilizar esto como referencia, ¿verdad? 1501, vamos a ubicarlo en el cuadro, ¿verdad? ¿Qué sucedía en Panamá en ese periodo precolombino antes de 1501? Entonces podríamos decir que en Panamá se daban cacicazgos, ¿verdad? Se daban cacicazgos en todo el territorio nacional. Son notables los sitios arqueológicos que ya les mencioné. Podemos poner aquí Sarigua, podemos poner Cueva de los Vampiros, Juan Díaz, Tonosí. Entonces, en este mismo periodo, ¿verdad? Antes de 1501, entonces en el cuadro vamos a colocar acá qué sucedía en Estados Unidos en ese periodo, en ese mismo periodo de incidencia histórica. Podemos mencionar para 1501, o antes, perdón, antes de 1501 igual, los Estados Unidos se daban grandes tribus en las planicies, se daban también la presencia de sitios arqueológicos, se daban el desarrollo de las grandes culturas de las sabanas. Nos vamos hacia Europa. ¿Qué sucedía en ese mismo periodo en Europa? Bien, se vivía un régimen feudal, ¿verdad? Se daban algunos desarrollos, se vivían algunos cambios en cuanto a revoluciones religiosas, por así decirlo, ¿verdad? En Europa se vivía un desarrollo que no se contaba, ¿verdad? En América, ni en Estados Unidos, ni en Panamá. Nos vamos entonces al siguiente periodo, al periodo colonial, 1501 a 1821, y allí sí vamos a tener muchos hechos, ¿verdad? Entonces nos vamos acá, periodo colonial, era el principal, Panamá que era el principal punto de transbordo de actividades de colonización en tierra firme. Primero se utilizó la ruta real de Panamá y luego la ruta mixta terrestre fluvial del Chagres. Este fue el periodo de las famosas ferias de Portobelo. Entonces podemos acá en el cuadro, buscamos esa fecha, ¿verdad? Y establecemos relaciones cronológicas. Nos vamos a investigar en internet, Estados Unidos, algún cuadro cronológico, qué sucedía en esas mismas fechas en los Estados Unidos y qué sucedía en Europa. Nos vamos al siguiente periodo, 1821 a 1903. Buscamos los principales hitos históricos, ¿verdad? O algunos 2 o 3 hitos históricos aquí con fecha. Y lo mismo hacemos, lo relacionamos con hechos similares en Estados Unidos. Ya les dije uno, ¿verdad? 1821, en el caso de Panamá, nos libramos de España, ¿verdad? Estados Unidos también lo logra en 1821. ¿Qué sucedía en Europa en ese mismo periodo de años? Es lo que debemos investigar, ¿verdad? En época republicana, igual, hay toda una serie de incidentes que se van a dar de 1903 a la fecha. Entonces, acá colocaríamos qué estaba sucediendo en los Estados Unidos en esas mismas fechas y en Europa. Al final, ¿qué tendremos? Tendremos una matriz de datos que relacionan fechas, ¿verdad? Sobre hechos que se dieron en Panamá y su relación con hechos que se estaban dando en Estados Unidos y en Europa. Esto nos va a ayudar a crear, ¿verdad? Un panorama global de las relaciones que se estaban dando entre Panamá, Estados Unidos y otras potencias. Lo segundo que tendremos, ¿verdad? Les he puesto semanas para llevarlas, iniciando entonces la siguiente semana, por supuesto, sería para la primera semana y de ahí partimos 2 y 3 semanas. Preparar una síntesis de las lecturas Independencia de Panamá de España para el Bicentenario, nuevas evidencias y reflexiones. Es un artículo que vamos a encontrar en esta dirección, le damos un clic, ¿verdad? Nos va a llevar a la página del artículo. Es un artículo del doctor Alfredo Castillero Calvo, uno de los mejores historiadores que tenemos
hoy día, ¿verdad? Entonces, Alfredo Castillero Calvo, ¿verdad? Va a hacer un análisis de lo que fue 1821, aportando en lo que él considera algunos hechos relevantes, ¿verdad? Y que debemos de tomar en consideración al momento que analizamos la, la historia de esta fecha, ¿verdad? ¿Por qué se da? ¿Cuáles eran los sentimientos que existían en ese momento, tanto políticos como económicos, ¿verdad? Y que nos van a llevar entonces a, a establecer, a que en Panamá, ¿verdad?, se viera la emancipación de España. La segunda lectura que vamos a tener aquí, ¿verdad? Preparamos una síntesis, como igual tal cual lo han hecho anteriormente. La síntesis que no sean más de 2 páginas, en este caso tendría una síntesis de no más de 2 páginas con una pequeña conclusión, y es importante esto, ¿verdad? Una pequeña conclusión de las ideas que ustedes extraigan de estas lecturas. Y tendrían una segunda lectura en la que tendrían que hacer otra síntesis, ¿verdad? Otra síntesis que bien pueden incluir en un solo archivo o en archivos independientes al momento de enviármelos. La segunda va a corresponder a esta lectura que ya debieron haber consultado, ¿verdad? Al momento que veían el módulo, leían el módulo, que es los Estados Unidos españoles, el legado de España en Norteamérica. Igual, le damos un clic aquí, ¿verdad? Y nos va a llevar a la lectura. Abrimos el archivo. Abrimos el archivo. Y entonces vemos la lectura, ¿verdad? Vemos la lectura, cual nos plantea este autor, ¿verdad? Todos los hechos que llevaron o vivió España en los Estados Unidos, ¿verdad? Hasta precisamente el 10 de julio de 1821, ¿verdad? Cuando España cede la Florida a los Estados Unidos, terminando oficialmente su presencia en los territorios de la Unión. El tercer trabajo son igual 2 síntesis de la misma forma, no más de 2 páginas para cada una y una conclusión, pero en esta lo vamos a hacer de 2 videos, ¿verdad? Son 2 documentales, que se sientan tranquilos, los ven y van extrayendo las ideas. Es las revoluciones, significado histórico y imperialismo en América Latina, ¿verdad? Una visual de lo que ha sido el imperialismo en toda América Latina hasta la fecha. Con esto esto lo van a encontrar en actividad. Estas 3, ahora las vamos a revisar, corresponden a actividad. Por clase, ¿verdad? Entonces vamos a tener las asignaciones semanales. Aquí tenemos estos 2 videos del siglo XIX, y este también es un pequeño corto, ¿verdad?, de la Gran Colombia, que les va a hablar de qué era la Gran Colombia, porque a veces tenemos, bueno, mucha gente no, más que todo, ¿verdad? Algunos amigos colombianos siempre nos dicen de, no, que ustedes eran parte de Colombia. Nosotros no éramos parte de Colombia, nosotros éramos parte o nos unimos a la Gran Colombia, y hay que entender la Gran Colombia como un sueño bolivariano, ¿verdad? Bolívar plantea la integración de un territorio que cuando surge crea mucho miedo, ¿verdad?, a las potencias imperiales del siglo XIX. ¿Por qué? Porque se perfilaba como una potencia económica. Ocupaba los territorios de la Nueva Granada, lo que hoy es Colombia, Venezuela, Ecuador y el territorio de Panamá. Entonces, eso era la Gran Colombia. Nosotros nos unimos allí a esa figura bolivariana
y formamos parte, ¿verdad?, de la Gran Colombia, la cual se va a desmembrar y va a dar origen entonces a las repúblicas que hoy conocemos, ¿verdad?, como Venezuela, Ecuador, la República de Colombia y nosotros. Es bueno que vean este video, pues, lo recomiendo. Para la primera semana tendríamos estas lecturas, ¿verdad? Ustedes deben de leer Los Estados Unidos Españoles, el legado de España y Norteamérica, que es parte de la tarea, y deben de leer esta, ¿verdad? Formas ideológicas de la nación panameña, de allí el capítulo 2. Solamente deben leer de esta obra el capítulo 2. La segunda semana tendrían la lectura Fundamentos Económicos y Sociales de la Independencia de 1821. Aquí tienen el link, ¿verdad? Es también un artículo científico que está en la biblioteca de Claxo, ¿verdad?, en Argentina. Y tendríamos, ¿verdad?, la fiscalidad e independencia en Panamá 1780-1845, los cuales lo van a ver a través también de esta lectura. En la tercera semana vendrían Independencia de Panamá de España para Bicentenario, Nuevas Evidencias y Reflexiones, esta también de Alfredo Castillero Calvo. Y con esto, ¿verdad?, terminaríamos el módulo 2. El módulo 3, que ya está listo, pero tengo que esperar que ustedes avancen un poco más en el 2. En el módulo 3 vamos a continuar, ¿verdad?, el periodo de la presencia norteamericana en el Istmo, 1821 a 1903. Vamos a analizar diferentes hechos históricos, ¿verdad?, que se toman de base o de referencia para el análisis de la historia de las relaciones de Panamá con Estados Unidos. Igual vamos a tener la computadora, vamos a tener todo el material y las lecturas, ¿verdad?, los temas que van a consultar. ¿Qué sucede? Que se nos fue el tiempo del semestre, ¿verdad? Se nos fue el tiempo del semestre y aquí vamos a tener 2 asignaciones y el semestral. ¿Qué va a ser el semestral? El semestral también va a ser un trabajo, ¿verdad?, que deben de presentar o que ustedes deben de diseñar para su trabajo final. Pero de eso hablaremos más adelante. Lo importante ahora es que empiecen a desarrollar las actividades que corresponden al módulo 2. Revolución industrial, imperialismo y su influencia en Panamá. Esto lo tendremos, como ya vimos hace un momento, ¿verdad?, la asignación 2.1, que es el cuadro que hablamos, ¿verdad? Un cuadro donde se plantearía relación entre hechos, ¿verdad? Entre hechos en diferentes periodos panameños, ¿verdad?, con Estados Unidos y Europa. Tendríamos la 2.2, la síntesis de las lecturas, con una pequeña conclusión cada una. Las 2 lecturas, ¿verdad? Independencia de Panamá de España para el Bicentenario, Nuevas Evidencias y Reflexiones, y los Estados Unidos Españoles, el legado de España en Norteamérica. Y tendríamos la asignación 2.3, que sería la síntesis de los 2 documentales, ¿verdad?, de estos 2 documentales. Con esto terminaríamos el módulo 2. Es importante, quisiera comentarles a título personal, no es mi interés que ninguno, tal cual se lo dije en la primera clase, no es mi interés que ninguno de ustedes se quede. Hago lo posible para que, todos pasen el curso, ¿verdad? Y la verdad que no me gustaría verlos nuevamente allí, pero eso ustedes en otro semestre lo vea y me aparezca el mismo nombre. Entonces, pero eso implica también un poco de esfuerzo de parte
de ustedes. Yo sé que la situación es bien difícil, por lo mismo estoy evaluando los módulos de tal forma de que si alguien se equivoca, trato de reenviárselo para que haga las correcciones. Al momento, todavía hay compañeros de ustedes, ¿verdad?, que están entregando los módulos, el material del módulo 1. Ahora empezamos el módulo 2. Se les va a ir acumulando a aquellas personas tareas del módulo 1 más las tareas del módulo 2 y espero que veamos algo del módulo 3, ¿verdad? Para el cierre del semestre. Definitivamente el módulo 4 no lo alcanzaríamos a cubrir en este semestre. Y con la mecánica que llevamos, ¿verdad? Este tipo de modalidad de curso a distancia. Entonces, espero sí que puedan hacer, pues, ir avanzando en este material, y cualquier consulta o si requieren más tiempo, me lo hacen saber y buscaremos la forma, ¿verdad?, de apoyarlos en ese caso, ¿verdad? No, si más nada, pues les deseo suerte, que pasen una buena semana de reflexión en estos días patrios. Saludos.